Hola amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos aquí una vez más para acompañarles en una sesión de reflexiones cortas, pequeñas. Técnicamente le llaman cápsula hoy día. Nosotros diríamos un devocional, un pequeño sermón. Y quiero compartir con ustedes ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 16. Voy a leer 5 versículos, pero vamos a centrarnos en 2. Dice el versículo 1 hasta el 5. Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses o a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones o sus sacrificios de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y de eso quiero hablar un poquito. El título de esta palabra dice: una herencia escogida. Ese es el título canónico que se le designó a este párrafo. Y es interesante, amado, cómo David en cada uno de sus escritos muestra a través de sus escritos la relación que tiene con el Señor, la relación estrecha, cómo David ha construido una relación con Dios de manera preciosa, hermosa, la cual debemos todos imitar. Creo que debiéramos trabajar en imitar esta relación que tiene David con Dios, la confianza que deposita en Dios, cómo se refiere a Él, en su seguridad. Él lo llama mi escudo, mi fortaleza, mi alto refugio. En distintos salmos encontramos un lenguaje que David usa para referirse a Dios, amado, como alguien tan cercano, tan íntimo de Él. Y quiero poner mucho énfasis en el versículo 5. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y de ese punto quiero hablar un poquito. En el antiguo Israel, usted lo sabe, y todavía seguramente se practica así, solo el primogénito recibía 2 partes iguales. Es decir, si eran 5 hijos, la herencia se dividía en 6, y el hijo primogénito tocaba de esas 6 partes, tocaba 2. Y los otros tocaban partes iguales. Por lo tanto, solo el primogénito tenía una parte mejor, es decir, no tan solo tocaba una doble parte, sino que se le designaba la mejor parte, es decir, el mejor territorio, el mejor terreno, el más productivo para el ganado, para el cultivo, ojalá cruzase un río por medio de ello. Es decir, el primogénito se llevaba la mejor parte. Y David era el menor de 8 hermanos. Entonces, por ende, al ser el menor, siempre el menor terminaba segregado, es decir, terminaba como al último, lo que le tocaba, lo que le alcanzaba, lo que llegaba para él. Y junto con eso era designado a las labores que nadie más hacía, que era cuidar las ovejas de su padre Isaí. Entonces, cuando David se refiere con respecto a la herencia, habla un poco acerca de la modalidad y de la forma que usaban los israelitas para repartir su herencia. Y no tan solo en la parte, es decir, en la porción que le tocaba a cada uno, sino más bien que había una especie de suerte con el resto de los hermanos, ya que el primogénito recibía su doble parte y escogida, es decir, una doble parte designada por el padre para el primogénito de la mejor tierra. Entonces los restantes tenían que ahora echar suerte de cuál iba a ser su terreno, de cuál iba a ser su tierra. ¿Y cómo se hacía eso? Se tomaban cuerdas y éstas se lanzaban, amados, sobre los terrenos, y en las direcciones que éstas caían era donde se repartían obviamente los territorios. Por eso que David hace mención. Hoy es mucho más moderno. Hoy se deja un testamento. Hay casos, obviamente, en la mayoría de ellos se deja un testamento donde se dividen en partes iguales. Y si no se deja un testamento, también se hace un trámite que se llama la posesión efectiva, donde los hijos deben sacar una posesión efectiva y después de esto contratar, si es necesario, un repartidor del terreno,
y así subdividir, vender en el caso que quieran venderlo y dividirse en partes iguales el dinero. En ese caso no era así. En Israel no era de esa forma. Entonces David no tenía por dónde tocar una parte buena, excelente, una parte productiva. Entonces David me encanta cómo se refiere en el versículo 5, porque no está hablando de una heredad física, material, no está hablando de una heredad genealógica que le corresponde por ser hijo de Isaí, sino más bien está hablando de una heredad que es mucho más preciada a él y que tiene que ver con su relación con Dios. Esto muestra la posición en la que está David, cuál es su relación con el maestro, con su maestro, con este Jehová de los ejércitos. Y dice, Jehová es la porción de mi herencia. Y eso lo hace demasiado extraordinario. Porque, insisto, David era el menor de 5 años. Entonces, por lógica, no le iba a tocar el mejor de los terrenos. No le iba a tocar la mejor propiedad. Pero después vemos cómo David obviamente ocupa una posición dentro del país muy importantísima, siendo el rey de Israel por 40 años. Pero a David poco le interesa eso, poco le interesa la posición, palacio real, poco le interesan ese tipo de cosas, sino más bien el valor que le da David a las cosas físicas y materiales es menos relevante del valor que él le da a su relación con Dios, a la posición, amado, en que él se encuentra y lo que Dios significa para él. Y eso es muy valorable, es demasiado importante para el tiempo de David y nosotros debiéramos tomar lecciones de aquello. Porque antes de Jesucristo el Espíritu Santo no habitaba en los corazones de los hombres, sino más bien en el Antiguo Testamento siempre vemos el relato bíblico dice y el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces no habitaban, no vivían, no tenían una continuidad con el Espíritu de Dios en ellos, sino más bien que venía sobre ellos por el momento que lo necesitase. O Dios, si necesitaba ocuparlos, el Espíritu de Dios venía sobre ellos para usarlos como un medio. Pero hoy nosotros hemos recibido el Espíritu Santo del Señor. Usted lo tiene, yo lo tengo. Su palabra lo ratifica. En innumerables versículos bíblicos relata que usted y yo tenemos el Espíritu Santo del Señor. Jesucristo, aun cuando no venía el Espíritu Santo, hace una invitación y hace una declaración en medio de toda la gente y dice, el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir. Eso es lo que dice el relato bíblico. Por lo tanto, habla, amado, de ese precioso Espíritu del Señor que usted y yo tenemos y que no necesitamos invocar más al cielo. Si lo tienes, no necesitas llamarlo ni pedirlo, porque vive en ti. Entonces, estamos en una posición mejorada de la que estaba David. En una posición muy mejorada. ¿Por qué? Porque David tenía que ir al tabernáculo o tenía que desde afuera, amado, poder adorar, poder ser testigo de alguna manifestación de este Espíritu de Dios en el tabernáculo. Pero a diferencia de él y nosotros hay una gran diferencia. Tú eres el altar. Tú eres un tabernáculo donde Dios ha puesto su presencia. Entonces, creo que no hemos valorado lo suficiente esta relación que tenemos con el Señor. Si un hombre como David, amado, que anhelaba constantemente estar en la presencia, que anhelaba tener una adoración constante, esta enorme cantidad de salmos que vemos acá son cánticos, son episodios difíciles que David vivió, pero sin embargo tuvo la fortaleza, tuvo la determinación de adorar aún en los procesos difíciles. Y dice, y vuelvo a leer este versículo, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Genealógicamente, no tenía ninguna posibilidad de tener una herencia tan buena como la que iba a tener su primer hermano, o como la que había recibido su primer hermano, es decir, el primogénito, una porción buena, regia, y doble. Él no tenía posibilidades. Lo más probable es que la suerte en relación a su herencia no haya sido la mejor, hablando en lo físico, hablando en lo natural. Pero él tenía la convicción que en el ambiente sobrenatural, él, amado, tenía una posición totalmente distinta a la de sus hermanos. Y él lo valoraba. Decía, tú aseguras mi suerte. Es decir, David dice, no dependo
de la cantidad de tierras que reciba o que he recibido, porque mi suerte está condicionada y determinada a mi relación contigo. Y eso es impresionante, de verdad. ¿Por qué? Porque David valoraba la relación que tenía con el Señor. Y él consideraba que todo lo que necesitaba para vivir, para desarrollarse, amados hermanos, estaba puesta toda su confianza y todas sus necesidades estaban instaladas en el Dios en el quien creía. En quien creía. Entonces, amados hermanos, vamos a seguir dependiendo porque hoy nos vemos en una condición compleja, en un escenario complejo. Hay mucha gente luchando por economía, hay mucha gente luchando por obtener más, por alcanzar más. Pero junto con eso hay mucha gente que ha descuidado su relación con el Señor. Este tiempo creo que hemos aprendido a recuperar, a fortalecer nuestra relación con el Señor. Y si este tiempo no nos hace fortalecer, estrechar, convencernos de la relación que tenemos con Dios, creo que no lo va a hacer otra cosa. Continúo leyendo. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y no está hablando específicamente de la herencia que le tocaba junto con sus hermanos. No está hablando del terreno físico, sino que él no le da importancia a esa heredad. Y más bien él dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, a la hora de repartir, a la hora de ver mi suerte, dónde me iba a tocar la herencia que más me importa, David está diciendo, es esta relación, es haber conocido al Señor, es haber sido llamado por Él, es haber sido alcanzado por el Señor. Entonces podemos de verdad, como David, valorar lo que somos. Somos hijos de Dios comprados a precio de sangre, somos la novia, la esposa del Cordero. ¿Hemos valorado quiénes somos? ¿Hemos valorado lo que tenemos? ¿O no? ¿O definitivamente nos da lo mismo? Hoy más que nunca debiéramos valorar quiénes somos. La diferencia entre David y nosotros acerca del Espíritu Santo, que eso lo expliqué hace un instante. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Tiene la libertad para moverse cuando quiera? ¿O solo esperas que haya una reunión, un servicio para poder darle lugar a que el Espíritu Santo del Señor se manifieste? Amado, hay reuniones que tú puedes tener con el Espíritu Santo en cualquier minuto del día. Si instalas un lugar secreto en tu casa, en algún lugar, establecer un lugar secreto, un altar de adoración, de reconocimiento, de gratitud, podrás tener reuniones extraordinarias, amado, donde tu relación con el Señor se va a fortalecer de manera impresionante. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué tremendo. Estamos agradecidos con lo que hemos recibido, porque a lo mejor todavía hay gente que no está conforme con lo que tiene. Este escenario que vivimos hoy nos ha enseñado a vivir con lo menos, nos ha enseñado a vivir con lo necesario. No necesitamos ir al centro en estos días. No necesitamos abastecernos más de cosas físicas, materiales. No sé si hay alguien pensando en zapatos, en ropa, en automóviles, en casa. No sé si hay alguien en este minuto haciendo eso. Pero creo que esto nos ha hecho valorar mucho más tanto el tiempo, las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, la salud. Dar gracias por el trabajo que usted tiene. Por supuesto, porque seguro viene una recesión donde muchas personas van a perder su trabajo. Pero yo quisiera animarles en esta hora. Valore el momento que está viviendo. Dé gracias por el Dios, aleluya, que usted tiene. Nuestro Dios es eternamente y para siempre, aún más allá de la muerte. Y eso también es impresionante. Porque el resto de los ídolos, cuando mueres, se quedan acá y no te acompañan a ningún lugar. Nuestro Dios, Jesucristo, es el único capaz de tomarte de la mano y hacerte cruzar el valle de sombra y de muerte, y sigue contigo del otro lado. El Señor nunca te abandona. Entonces, ¿por qué no valoramos la vida que tenemos hoy, la relación que tenemos con el Señor? Si la has descuidado, si hace años que has descuidado tu relación con el Señor y ya no es la misma, es tiempo de recuperarla.
Es tiempo de considerar al Señor todas tus opciones, no solamente cuando estás enfermo, no solamente cuando estás en una crisis económica, no tan solo cuando tienes problemas, no solo cuando tienes una crisis matrimonial o hay alguno de tus hijos enfermo o algún pariente enfermo. Dios no quisiera que recordaras que tienes una relación con Él solo cuando estás en apuros. Dios quisiera que fortalecieses esta relación con Él a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades, a pesar de los procesos difíciles. ¿Podríamos referirnos que haber conocido a Dios es lo mejor que nos ha ocurrido? ¿Cuál es nuestra relación que tenemos con Él? ¿Cuál es el lenguaje que ocupamos con nuestro Dios? ¿Cómo nos acercamos más a Él? David decía de Dios, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y eso bastaba para que David siguiera caminando tranquilo a pesar de que una tormenta lo perseguía, a pesar de que venían ejércitos contra él, a pesar de que un hijo quería matarlo, que un amigo quería matarlo, a pesar de que lo traicionaban sus propios amigos secretos, o más que secretos íntimos, perdón, lo traicionó mucha gente. Pero bastaba que en un episodio se levantara para él decir: Señor, en tus manos estoy. En ti confía mi alma. Confiamos plenamente en el Señor. Estamos dispuestos de verdad a dejar que Él se glorifique a nuestro favor y como Él quiera hacerlo. Entonces creo que tenemos la mejor herencia. Y los padres antes decían, seguramente hay algunos que son más viejitos. Y el dicho de los padres antes, ¿cuál era? La mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es el Evangelio. Y yo puedo dar fe de que lo que me heredaron papá y mamá como fe y evangelio fue extraordinario, porque a través de ellos fui inspirado para amar al Señor, para seguirlo, para servirlo. La fidelidad de ellos me ayudó a ser fiel. Entonces, amados hermanos, si tuviésemos que heredar un evangelio o dar una herencia, tenemos que heredar a la siguiente generación o a quienes nos vean un evangelio poderoso, auténtico y con mucha determinación. El Señor les bendiga, un abrazo gigante para todos ustedes y seguimos en contacto con más cápsulas en cualquier momento y en cualquiera de estos días. Bendiciones.